Muy buenas noches. El debate de esta semana en el país fue San Juan de la Maguana. Fue el centro nacional de una preocupación por el proyecto minero Romero, que ha encendido una resistencia social acostumbrada en estos casos. De un lado está la comunidad que advierte sobre el riesgo al agua, la agricultura, y del otro la empresa Gold Quest, que defiende lo que llaman un modelo de minería moderna. Para eso vamos a ir a la zona y allí vamos a conversar con los dirigentes comunitarios, líderes religiosos, agricultores que rechazan el proyecto. Y también vamos a recoger la posición de la empresa a través de su CEO, Luis Santana, y también del ministro de Energía y Minas, Joel Santos. Vamos a ver. ¡Fuera, fuera! ¡La minera! ¡Fuera, fuera! Cuando no haya un plátano, usted va a tener 100 pesos para comprar un plátano y no lo va a encontrar porque se va a contaminar. San Juan está en la calle. Este paro a esta hora se está cumpliendo al 100%. San Juan no es una provincia cualquiera. Es uno de los principales centros agrícolas del país, conocido como el granero del sur. Su productividad depende del agua que nace en la cordillera central, el principal sistema montañoso de la isla y llamada Madre de todas las aguas, porque alimenta unos 709 ríos y arroyos que irrigan cientos de miles de tareas sembradas en numerosos cultivos. ¡Agua sí, oro no! ¡Agua sí, oro no! Aquí el agua no solo es un recurso, es la base de la vida y de la economía. Pero ese equilibrio, advierten muchos, podría alterarse con el proyecto Romero, destinado a la explotación de oro, plata y cobre. La iniciativa pertenece a la empresa canadiense Gold Quest, fundada en 1989 a través de su filial Gold Quest Dominicana, activa en el país desde el año 2000 y que cotiza en la Bolsa de Valores en Canadá. El proyecto está ubicado en la comunidad montañosa de Tineo, en la cordillera central, en San Juan. Gold Quest, entre el 2006 y 2015, realizó 9 fases de perforación en la zona Romero con 170 sondajes y casi 47,000 metros perforados. Justo en ese año, el conflicto emerge públicamente cuando la compañía anuncia resultados positivos para la explotación de un yacimiento estimado en 1,000,000 de onzas de oro, plata y cobre. Lo que antes era una posibilidad lejana pasó a percibirse como una amenaza real. A partir del 2016 surgen las primeras protestas organizadas y se conforman movimientos como Suroeste Unido por el Agua y la Vida, integrado por agricultores, líderes de la Iglesia Católica y Evangélica, así como profesionales de la región, quienes nos recibieron esta semana. ¿Cómo se sustenta económicamente? No nos financia ni ningún sector poderoso económicamente, ni partido. Nos financiamos nosotros mismos, la sociedad empoderada, que cada uno con sus propios recursos. El movimiento es coordinado por el dirigente agropecuario Manuel Matos, quien nos explicó los múltiples riesgos del proyecto minero. ¿Cuál sería el problema principal? Hay varios problemas, pero el principal es la devastación que podría producir la explotación de un yacimiento minero a orilla del río San Juan. Estamos hablando que eso no solamente son los impactos medioambientales, sino la contaminación de las aguas, la sedimentación de la presa de Sabaneta. Las comunidades que quedarían directamente impactadas están en la franja de la cordillera central: La Higuera, El Naranjal, Juan de Herrera y Hondo Valle, a poco más de 1 hora del municipio cabecera San Juan de la Maguana, entre montañas imponentes, ríos y un verde que domina el paisaje. Se levanta una realidad mucho más frágil: viviendas de madera y comunidades que dependen casi por completo de la agricultura. Miren cómo está en esa loma, miren, con calle. Miren allá donde hay una retroexcavadora, allá arriba también. Ustedes ven, miren para acá, aquí hay como 40 máquinas, también tapadas con lona. Entonces yo no entiendo. Ellos dicen que ya ellos no están destruyendo nuestra loma. Yo tengo hijos y yo quiero tener nietos y yo quiero que nazcan con salud.
Algunos reconocen que una parte importante de la población ha aceptado los acuerdos económicos con la empresa. Que están comprados por chelito y por prebenda, y muchos no saben, ellos lo saben, pero los chelitos que están cogiendo, ellos piensan que eso no se va a terminar. Mientras Gold Quest defiende el proyecto de exploración iniciado en el 2002 y en el que hasta la fecha han invertido $50 millones. Se solicitó a la empresa incrementar la participación del Estado Dominicano en los beneficios de esos minerales y se sumó por encima de los impuestos de la ley un 8% adicional. Afortunadamente se tuvo la sabiduría en ese momento de que se consideró ese 8% de impuestos extraordinarios para apoyar un plan de desarrollo en San Juan. En el 2018 el siguiente paso en ese proceso era demostrar la factibilidad ambiental. Pero ya que usted mencionó el 8% y se metió en el tema del 8%, o sea que el Estado Dominicano vía impuestos y vía ese 8%, ¿cuánto va a recibir en total? Alrededor entre 56 a 57% de todo el dinero que ingrese al país por concepto de la explotación de esos recursos. Y la empresa un 43 o un 44% aproximadamente. O sea que el beneficio mayor, según usted, va a ser del para el Estado Dominicano. Dominicano, correcto, para el pueblo dominicano. Sin embargo, y de acuerdo a los sanjuaneros, estos beneficios no compensan la posible contaminación de los ríos. Y si llegan a explotar la mina, que nunca se va a dar después de Dios y con la fuerza del pueblo y de la comunidad, eso va a retroceder, que eso no se va a dar. Pero ellos tienen la mente encerrada. Cuando eso se le acabe, ellos van a comer piedra por batata. El pueblo está activo y preocupado. Llevan años con esta situación y ahora ven la aprobación de explotación muy cerca. Incluso este miércoles se registró un incidente en los alrededores del campamento base de la empresa. Comunitarios interceptaron una camioneta de la minera que transportaba galones de gasoil, los cuales fueron lanzados al piso. ¡Abusadores! ¡Báteselo todo, coño! ¡El gasoil, comandante! ¡Véndala! Tranquilo, el gasoil. Mientras más permisos de exploración o de investigación, más posibilidades hay de que se los dé. Realmente yo creo que la voluntad de la sociedad se va a imponer en esto. Porque si San Juan mantiene su actitud, entonces la licencia social que necesita la explotación minera no la va a conseguir, porque es uno de los elementos que establece la ley. El permiso de exploración fue otorgado en 2005 y renovado en 2010 durante el mandato de Leonel Fernández. En 2012 se identificó la presencia de oro y en el gobierno de Danilo Medina el proyecto fue aprobado técnicamente por Energía y Minas. En 2016 el gobierno de Danilo Medina preparó un proyecto de estudio para determinar la viabilidad técnica y económica. Y en el 2018 se concluyó que era viable y podría generar unos $100.000 millones. El año pasado nosotros recibimos, afortunadamente, la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente de lo que son los términos de referencia para que se hicieran los estudios de evaluación de impacto ambiental. Yo me imagino que ustedes entienden, después de tantos años, que es mínimo el impacto. Nosotros entendemos que tenemos en las manos, Nuria, un proyecto extremadamente viable y muy beneficioso para nuestra empresa y para la sociedad también. Pero lo que es beneficio económico para su empresa y para el Estado tal vez no sea de beneficio social y medioambiental. Entonces la pregunta es, ¿y cómo sabemos que no? Bueno, porque debemos evaluarlo porque si tienen 20 y pico de años y todavía no han podido evaluar eso, ¿cuántos años más van a necesitar para poder evaluar eso? Sencillo, Noria, mire, nosotros entendemos perfectamente la situación y entendemos el miedo y el temor que existe en la población con relación al tema de la minería, un tema sensible y que por la historia que tenemos en la República Dominicana es razonable que las personas tengan dudas, que tengan miedo y que tengan temor. Nosotros nuestra posición siempre ha sido la misma, Noria, o sea, yo puedo pensar una cosa, yo me puedo imaginar algo, pero hasta que usted no evalúe un proyecto, usted no puede determinar su viabilidad. Pero el temor de la provincia no surge en el vacío. Miran hacia lo ocurrido en Cotuí, donde la minera a gran escala de la Barrick Gold ha generado deforestación, desplazamiento de comunidades, desigualdad en la distribución de beneficios y daños a la salud, como mostramos en febrero del 2025, cuando fuimos a Zambrana Abajo, a raíz de la construcción de una nueva presa de Colas. Vivía anterior en otras condiciones.
Pero después de la mina para acá, esto ha sido un desastre. Porque la finca, vea, yo tumbaba 40 sacos de cacao de la finca. Y sin embargo, tiene 4 años que no pare nada. Sin embargo, ahora lo que tumbo son 5 y 6 aquí. Yo tengo una visión totalmente diferente. Cotuí era de las provincias más pobres de este país, tenía un 67% de índice de pobreza. Hoy día tiene un 39%. En 10, 12 años que tiene la operación ha reducido la pobreza en la mitad. Según él, ha reducido la pobreza a la mitad. Pero ¿qué hay de la contaminación? Esta agua que les estoy mostrando aquí es de la presa de Atillo en Cotuí, señores. Esta es la realidad que estamos viviendo hoy en día los cotuizanos. Nuestra agua está contaminada. Aquí se han encontrado químicos, sustancias que no deberían estar en agua que usamos todos los días. Observen bien, esto no fue de un día para otro. Ustedes, sanjuaneros, todavía están a tiempo de evitar una cosa como esta. No tienen agua para el consumo humano porque tenemos las informaciones que la propia minera le suministra un par de botellones de agua a la semana y también camiones de agua que tiene la gente que comprar para las actividades diarias, para bañarse, porque no hay agua que sirva en Cotuí. Goldquest establece que esas imágenes de Cotuí no representan a su proyecto, porque ha sido concebido con una minería diferente, debido a que la mina sería subterránea y para procesar el material no sería necesario el uso de cianuro o mercurio. La diferencia de ustedes es que va a ser supuestamente minas subterráneas. Sí. Mire, el proyecto de nosotros es diferente, no solamente en ¿Van eso, a sino... dinamitar el subterráneo? El proyecto de nosotros es diferente porque... ¿Cómo van a excavar hacia abajo? ¿Con dinamita? No es dinamita, se llama ANFO, que es una mezcla de nitrato de amonio con fuel oil. Es totalmente seguro, Nuria, porque el nitrato al final se va con el producto que usted ha volado del terreno y eso se lleva a la planta, se tritura, se pasa por la planta de procesamiento. A partir de ahí se benefician los metales, que son los que se exportan. Pero esa es la mentira más grande que puede pasar por la historia, porque no hay forma de que todo eso no caiga al río. Así lo confirma la evidencia científica. El uso de ANFO en minería contamina el agua. Cuando parte de explosivos no se detonan completamente. El nitrato de amonio se filtra en el subsuelo. El agua puede lucir limpia, pero contener niveles elevados de nitratos, que al ser consumidos de forma prolongada afectan la salud. El agua contaminada también deteriora los cultivos y compromete su seguridad para el consumo. Pensamos que es en nuestra provincia. Algunos también decimos que es en la región sur, pero realmente es algo que afecta de manera directa a todo el país. Según los agricultores, no solo se va a perjudicar San Juan de la Maguana, sino todo el país, porque como saben ustedes le llaman el granero del sur. Sí. De granero le queda el nombre, Nuria. Porque usted dice que ya no es el granero del sur. Porque San Juan tiene un deterioro de su sistema de producción, Nuria. En San Juan ha ido mermando de manera significativa su capacidad de producción. Todos los años los agricultores de San Juan están clamando la ayuda del gobierno para que vaya en su auxilio, porque todos los años su producción está dejando pérdidas. Aun cuando esto pertenece a otro tema, la deuda del gobierno con los agricultores es demasiado alta para que estos puedan seguir produciendo los productos. Una pregunta, ¿eso obligaría a tener que aceptar de pasar a ser el granero del sur al distrito minero del sur? A pesar del descenso que ha tenido en la producción, sigue siendo el granero del sur. Es el segundo valle más grande, más productivo del país. El 52% de las habichuelas que consumen los dominicanos se produce precisamente acá en San Juan de la Maguana. Lo propio, por ejemplo, la mayor producción de maíz que hay en el país la tenemos acá en suelo de San Juan. Nosotros también producimos arroz alrededor del 17%, alrededor del 62% de los guandules que consumen los dominicanos se producen aquí.
Comunitarios y el coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS y miembro de la Academia de Ciencias coincide en que el problema va más allá del proyecto Romero, que ocupa 3.997 hectáreas, debido a que las 15 concesiones en manos de Gold Quest superan las 22.000 hectáreas de tierra, la mayoría en el Valle de San Juan. Este es un distrito agrícola que lo quieren convertir en un distrito minero y no es posible. Ni en esa zona, incluso ni en ninguna otra del país, pero en esa zona usted no puede plantear un uso del territorio que le cambiaría la matriz de desarrollo que ha estado trabajando. Para los expertos, otorgar un permiso de exploración es, en la práctica, abrir la puerta a la explotación. Sostiene que lo correcto habría sido evaluar la zona como un distrito minero, considerando la alta concentración de concesiones de Gold Quest, y no un estudio de impacto ambiental que es el que está realizando, que apenas mide las consecuencias de un solo proyecto. Toda la región del valle depende de las aguas del río San Juan, por lo tanto, una evaluación ambiental estratégica, que es lo que corresponde, que debe darle prioridad al agua, iba a determinar que ahí no tenía sentido dar concesiones de exploración porque la explotación minera es de alto riesgo. Oí o leí, mejor dicho, como que ellos van a tener ese yacimiento como a 21 kilómetros de la zona del afluente. ¿Será verdad eso? Eso es falso. Es a orilla del río San Juan. El yacimiento principal está donde se unen el río La Guama, que es un afluente del río San Juan, y el río San Juan. En ese triángulo donde se unen, ahí es que está el principal yacimiento minero. Ellos hablan mentiras para tratar de convencer a la sociedad de que no van a hacer daño. ¿Ustedes están cerca del agua? Nosotros estamos en la misma cuenca, pero nosotros estamos debajo. Nosotros estamos 200 metros por debajo del agua. Pero están en la misma cuenca. Estamos en la misma cuenca, 200 metros por debajo. Esas extracciones necesitan mucha agua. ¿Lo han tomado en consideración? Uno de los elementos que en cierta medida ha provocado la indignación de este pueblo es que ellos hablan de agua de lluvia para procesar. ¿La pluviometría de la zona es alta, bajita? ¿Cómo es? En San Juan, en el valle, la pluviometría es muy baja, casi no llueve. Pero en la parte de la zona media, nosotros estamos alrededor de unos 1.200 metros de altura. En esa zona hay una pluviometría mucho mayor. Uno de los lugares que menos llueve, a niveles que con los grandes volúmenes de agua que han caído en el país, la presa de Sabaneta todavía no acumula el 50% de su capacidad de embalse. Por eso necesitamos tener una piscina de almacenamiento para que en la temporada húmeda, que es mayo hasta septiembre, octubre, que llueve torrencialmente, uno pueda acumular el agua que necesita para la temporada seca. Mientras, como parte de los procesos de evaluación del impacto ambiental y de la calidad y cantidad de agua subterránea, la empresa ha realizado 11 hoyos hasta la fecha. Miren, señores, atención, miren, todos los equipos que ellos tienen aquí, miren, de perforar, aquí están ellos perforando. ¿Con qué ellos están perforando? Exactamente donde hicieron las perforaciones. Hay perforaciones que parecen noria. Para la gente que no sabe lo que es la noria, es la manera en que se limpiaban las aguas en la misma arena. Las perforaciones tienen una profundidad de 300 metros lineales. Para que la gente entienda, 300 metros lineales, uno cree como que no es nada, pero eso es como un edificio de ¿cuántos pisos? Sería un edificio 300 metros de 100 pisos, más o menos. ¿De 100 pisos? 100 pisos, exactamente. Serían 2 torres Caney. ¡Wow! Impresionante. En medio de este conflicto ambiental y social, hay otro elemento que permanecía sin respuestas claras. ¿Cuáles accionistas dominicanos están detrás del proyecto? Por lo que buscamos respuestas directamente a la empresa. Pero al preguntar, era todo un misterio. ¿Tienen socios dominicanos? Tengo unas cuantas acciones en la empresa que le he comprado. Ok, ¿y qué otros socios dominicanos hay? No, hay mucho, porque esa información es imposible nosotros poderla determinar, porque cualquiera puede comprar acciones en plataformas electrónicas digitales, pero en Bloomberg, si usted paga un servicio que tiene, usted puede ver que actualmente sale en Bloomberg que alrededor entre un 40 a un 50% de nuestras acciones dicen que tienen origen en República Dominicana. O sea, que hay muchas familias dominicanas invertidas en la empresa. Hay una en especial, Guess. ¿De quién es esa? Guess Investment, no tengo esa información. ¿Que no la tiene? No la tengo, no. Invirtió casi un 25% en la compañía y tiene derecho a nombrar en la directiva. ¿Y no sabe usted quiénes son? No sabemos. Yo le invito a que la consulte en internet.
Toda esa información es Hay pública. un misterio en eso. O sea, decir la empresa es algo pecaminoso. En absoluto, Nuria. Entonces, si no es pecaminoso, ¿por qué no puede decir Pero qué familia, qué compañía está detrás? La información es pública, está en internet publicada, 100%. Van a buscársela, presta mi celular para buscar la información en internet y dársela. Ahí están todos los representantes. Aquí dice que es el Centro Financiero Crecer, AEG Investment and Alfa Valores. Correcto, sí. Toda la información es pública, Nuria. Para seguir con el tema y conocer la posición del gobierno, que tiene la decisión final en sus manos, vamos a entrevistar al ministro de Energía y Minas, Joel Santos. Buenas noches. Ministro, ¿en qué fase exacta se encuentra hoy el proyecto Romero y qué condiciones deben cumplirse para que el gobierno tome una decisión definitiva? El proyecto en la actualidad tiene los TDR para realizar los estudios de medio ambiente. Los estudios se están realizando, lo está realizando una empresa internacional y entonces, luego de terminados esos estudios, pues se deben someter a vista pública y entonces, en caso de que el proyecto sea factible desde el punto de vista medioambiental, entonces el gobierno estaría en posición de tomar una decisión al respecto. Eso es un territorio como lo es San Juan de la Maguana, donde el agua sostiene la producción agrícola. ¿Cómo equilibra el Estado el impulso a la minería con la debida protección de los recursos estratégicos de la población? En Sánchez Ramírez, donde está la mina de Barrick, pues existen diferentes productos agrícolas que convive completamente con la minería. Existe arroz, donde por ejemplo en el 2010 habían 6 factorías, hoy día existen 13. Y así hay otros productos como la leche, como el cacao. También hay actividades ecoturísticas, que es una de las potencialidades de San Juan. Es decir, puede la vida económica perfectamente convivir con una minería sostenible. Como saben ustedes muy bien, todo el gobierno y el gobierno pasado, hay un rechazo social evidente en la provincia. Y la pregunta es si puede avanzar un proyecto minero sin que muchos llamen a lo que se le llama, muchas personas llaman la licencia social, para que todo esté tranquilo. La licencia social es importante para el gobierno también. Y por eso es que todos estos procesos se consultan con las comunidades. Por eso las vistas públicas desde el punto de vista medioambiental. Por eso también es importante ir a explicar el proyecto a la comunidad. Y una vez concluidos los estudios, también debe seguirse consultando a la sociedad. Ahora bien, lo que sí es importante tener en cuenta es que el diálogo tiene que ser sobre las bases técnicas, que es en lo que la minería se basa, y poder transmitir esa confianza a la población. Vamos a poner un ejemplo. Ellos establecen que están en el periodo de determinar si hay un riesgo para el agua en las filtraciones subterráneas. Si hay ese problema, ¿podríamos confiar en que no lo haya en el estudio? ¿Quién está haciendo el estudio? ¿Lo están haciendo ellos mismos? ¿Quién está realizando el estudio para que haya confianza? Yo me imagino que si sale negativo de que va a permear el agua potable de esa zona, pues entonces no iría. Esos estudios los realizan empresas internacionales muy reputadas y Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, tiene los técnicos con la capacidad para revisar los estudios y obviamente también con la responsabilidad que le caracteriza, tomar la mejor decisión que convenga a la población. En definitiva, según su experiencia, a la larga esto se va a aprobar. No puedo afirmar que ya vaya a haber una aprobación porque no puedo caer en el mismo error de definir algo cuando precisamente entendemos que los estudios son los que lo debe definir. No puedo dar una opinión hasta que se hayan realizado los estudios y tengamos toda la información técnica para tomar una decisión. Muchos pueden pensar que el permiso de exploración es la preaceptación del permiso definitivo de explotación. ¿Es así? Eso no es así por el hecho de que este país ha tenido muchas concesiones de exploración. Sin embargo, proyectos de explotación son muy pocos. Este proyecto no solo genera debate, acumula riesgos. Posible contaminación de ríos, uso de explosivos que pueden filtrar nitratos al agua,
un modelo basado en agua de lluvia en una de las zonas más secas del país, el no muy claro proceso de separación para obtener los metales preciosos. A eso se le suma el impacto sobre la agricultura, base de la economía nacional, beneficios económicos temporales, frente a daños que podrían durar décadas. Con desconfianza de los estudios que no han salido, rechazo social en las calles y preguntas con respuestas difíciles de creer, la decisión va más allá de San Juan. Más que minería, se decidirá el futuro del agua y de todo el país. Este es un tema difícil de tratar, pero que hay que abordar.
En 1996, el niño José Rafael Llenas Aybar fue hallado sin vida, con múltiples heridas de arma blanca. En los últimos meses, este caso ha vuelto a ocupar titulares, con reseñas en medios nacionales y hasta internacionales, que revisan nuevamente el tema del crimen más impactante en la historia reciente de la República Dominicana. Uno de los implicados, Juan Manuel Molinés Rodríguez, recuperó su libertad tras cumplir una condena de 20 años, ya hace un tiempo, 10 años. Y este miércoles 5, Mario José Redondo Llenas, primo de la víctima, saldrá en libertad luego de cumplir 30 años de prisión. Esas decisiones responden al marco legal y al cumplimiento de las penas impuestas por los tribunales. Pero una condena cumplida para muchos no borra la gravedad de los hechos, no elimina la huella profunda que este crimen dejó en la conciencia nacional. La memoria de lo ocurrido pertenece a la sociedad. Y sobre todo el dolor de una familia marcada para siempre. Tres décadas después de este caso sigue estremeciendo la sociedad. Nosotros para la época hicimos varios reportajes que incluimos testimonios del entorno más cercano del niño, la cronología de los lamentables hechos que se produjeron y el perfil psicológico de los imputados. El viernes 3 de mayo de 1996, el niño José Rafael Llenas Aybar salió de su casa con el permiso de su madre para asistir supuestamente a una exhibición de motocicletas junto a su primo Mario José Redondo Llenas. En el primer momento, cuando desapareció, se pensó que se trataba de un secuestro, lo que activó de inmediato una intensa búsqueda por parte de familiares, autoridades y allegados. Al día siguiente, el 4 de mayo de 1996, campesinos encontraron su cuerpo sin vida en el arroyo Lebrón, en Pedro Bramo. El cadáver estaba atado, envuelto en cintas adhesivas, presentaba 34 heridas de arma blanca, incluyendo una en la yugular. Vamos a basamentar nuestro trabajo en los interrogatorios realizados por el juez de instrucción, el doctor Alexis Enríquez Núñez. Los dos dieron esta versión sobre el asesinato. Comienza así. Él me dijo que necesitaba a alguien pues, que le manejara y me ofreció 5 millones de pesos. Puede ser eso. ¿Preciso tu carro? Y utilicé mi carro para el hecho este. ¿Tú sabías que era para secuestrar el niño? Sí. Señor magistrado, el viernes 3 de mayo de 1996, Mario José Redondo fue a casa donde yo había pasado la noche a las 10 de la mañana. Cuando él llegó, yo me encontraba durmiendo y me mandó a despertar. Salí de la habitación, lo vi y lo saludé, yéndonos al balcón de la casa. Nos sentamos y él me dijo que tenía planeado secuestrar a su primo. Le pregunté qué primo y me dijo que el que vivía frente a su casa. Me dijo que necesitaba a alguien que le manejara ese día, manifestándome que iba a guardar a su primito en una casa de Jarabacoa y que quería que yo fuera a Jarabacoa todos los días a llevarle la comida al niño. Le pregunté que cuándo iba a pedir por el niño y me dijo que iba a pedir 10 millones de pesos. En ese momento se levantó el dueño de la casa donde me encontraba y fue al balcón y saludó a Mario José y cambiamos el tema. A las 4 de la tarde él llegó con el niño. Llegó en su carro y se desmontó dejando al menor en el vehículo y me dijo, ven, vámonos. Entré a casa y busqué la llave de mi carro y lo prendí. Mario José fue al carro, lo apagó y el niño se desmontó. Mario sacó una funda de la ferretería Cuesta. Mario se sentó en el asiento delantero de mi carro y el niño en el asiento de atrás. Mario le dijo que yo era un amigo de él. Saludé al niño y nos marchamos rumbo a Jarabacoa. Llegamos hasta un sitio donde era un edificio quemado
hay un edificio grande que analizo que es el kilómetro 24 ahora. Y ahí Mario me dijo que doblara a la izquierda. Entonces yo doblé a la izquierda y eso por ahí como en un campo. Ahí él le dijo al niño que se bajara del carro y le dijo que él tenía que amarrarlo. Y dijo que él no lo quería hacer, pero que tenía que hacerlo. El niño en ningún momento sabía lo que estaba pasando y por lo tanto accedió completamente y no se opuso. Mario le amarró y lo metió en el baúl de mi carro. Yo di la vuelta y Mario llamó a un punto donde la señal del celular se recibía mejor y él llamó a la mamá del niño y le dijo que había dejado al niño en la bolera y que se había quedado con un amiguito, que le había dejado al niño en la bolera con un amiguito. La mamá le dijo que muy bien, que había lo pasado a recoger luego. Mario entonces, yo oí en el baúl un ruido y le dije, mira, yo creo que se zafó. Porque el niño solamente lo veía, él amarró la muñeca o el tobillo y le puso un tape en la boca. Entonces, él lo abrió y sí, el niño estaba zafado. Y entonces le dijo, José, mira, yo no quiero hacer esto, pero yo tengo que hacerlo. Y yo te digo que coopere, que es mejor para ti. Y entonces le agarró y yo cogí el tape y le envolví en tapes. Y él le dijo, el niño dijo, déjame la boca abierta que yo no voy a decir nada. Y sí, se lo dejaron, él le puso tape. Entonces, la idea era llevarle a Jarabacoa a una casa y mantenerlo ahí una semana justo. Y después de eso íbamos a cambiarlo por el dinero. Mario le dijo al niño que era muy inteligente, que cómo se había podido desatar. El niño le dijo que con el sudor el tape se había deslizado. Mario me dijo que lo amarrara para que no se zafara y lo amarré de la manera que lo encontraron. Después de eso, Mario lo agarró porque se estaba cayendo. Mario le dijo que lo iba a llevar a una casa, que iba a estar una semana. El niño le dijo que no podía porque tenía examen en la semana siguiente. Mario le dijo que los exámenes se lo darían otro día. Mario me dijo que lo mejor era devolvernos porque el carro estaba en mal estado y podíamos tener un accidente. Le sugerí o le pregunté qué pasaría si soltáramos al niño y le decíamos que todo era un relajo. Mario me dijo que no podíamos soltarlo porque él ya había hablado con la mamá del niño y había dicho que lo había dejado en la bolera. Además que si el niño llegaba a su casa le iba a decir a su mamá que su primo y un amigo lo habían amarrado. Entonces Mario me dijo que había que matarlo. Yo le dije que no me iba a meter en eso y me dijo que él mataría, pero que tenía que mirar porque él no iba a cargar solo con esto. En el interrogatorio del 4 de junio está la versión que todos conocemos. Ellos colocan el carro supuestamente en este lugar, en este puentecito que tiene por debajo el arroyo Lebrón. Abren el baúl, cometen el asesinato y de aquí lo sacan para llevarlo a esta parte del arroyo donde lo tiran. En el momento que estamos haciendo esta grabación ya han pasado pues un motorista, un ciclista y un automóvil. Es de extrañar que escogieran un lugar donde realmente hay circulaciones de vehículos. Luego de cometer el hecho, fueron a la casa de Moliné. Eran más o menos como las 7 o 7:30, porque en mi casa ya habían cenado. Me quedé en la casa leyendo un libro. El libro se llama La prueba del laberinto, es una novela. No tuve más comunicación con Mario hasta el otro día, como a las 11 de la noche. La noche del viernes 3, como a los 5 minutos de Mario haberse marchado, mi papá fue a la terraza y me preguntó que dónde yo había estado. Le dije que había salido con Mario a tomarme unas cervezas. A las 9:15 de la noche, el viernes 3, comencé a limpiar el baúl del carro y cuando acabé, entré de nuevo a la sala. El 4 de junio, él dice, el 2 de mayo, por primera vez, considero raptar el niño para pedir dinero. Ese día no se lo comenté a nadie y esa noche la pasé en vela. El viernes 3 del 5 del 96, fui a casa de Moliné, me presenté allí y le hablé del tema. Aceptó de inmediato. Me fui a la oficina de mi padre, al mediodía me fui a casa y almorcé, y como a las 2:30 regresé a la oficina. Y estando en la oficina fui a escribir la carta donde yo decía las pautas a seguir de lo que iba a ser el secuestro del niño. Después de terminada la carta regresé a mi casa y la guardé en la primera gaveta de mi gavetero. Duré un rato pasándolo. Salí al área del lavadero del apartamento donde reside también José Rafael Llena Saibar. Él estaba jugando en el área. Me senté con el niño en una banquetica y empezamos a hablar de motores.
Me pidió que lo llevara a la Plaza Bolera y le manifesté que fuera y le pidiera permiso a su mamá. Luego retornó diciendo que le había pedido el permiso a su mamá. Salimos y me dirigí con el niño a la casa de Juan Moliné. Llegué a la casa de Moliné más o menos a las 4 de la tarde. Él estaba en la marquesina. Le dije que sí estaba interesado en el plan y dijo que sí. Le pedí al niño que se desmontara y abordara el carro de Moliné. De mi carro yo saqué una funda conteniendo el cuchillo mío, el tape y otras cintas pegantes. Lo puse en el piso del carro de Moliné. Y al llegar a la entrada de Villa Altagracia, aprovechamos que el tránsito se despejó un poco y dimos la vuelta para regresar. En el camino de regreso veníamos nerviosos y yo le preguntaba a Moliné, ¿qué vamos a hacer? Y en uno me contestó lo siguiente, tú sabes lo que tenemos que hacer, y no hablamos más. Nos metimos por el camino por donde entramos la primera vez y nos dirigimos al mismo punto. Nos desmontamos del carro, pero antes de abrir el baúl, dándole la palanquita, Moliné me pasó el cuchillo diciéndome que lo hiciera yo, que si en otra oportunidad había que hacerlo, él lo haría. Tomé el cuchillo dirigiéndome al baúl del carro. El 27 de septiembre del 2006, luego de un juicio de varias semanas que fue televisado, fue emitida la sentencia condenatoria en contra de los dos. Los hallaron culpables de porte y tenencia de armas, secuestro, falsedad de escritura pública, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, asesinato, robo agravado, porte ilegal de arma blanca. Juan Moliné Rodríguez, 20 años por colaborar con la justicia, y Mario José Redondo Llenas, a 30 años de prisión.
Entonces él me dijo, prima, tremendo macho. Yo le decía mucho mi osito panda. De bebito era muy, muy, muy tranquilito. José era amistoso, se adaptaba fácilmente, inquieto y aprendió a dibujar rápidamente. Está en el mundo mágico unos 2 años. La familia se muda a Santo Domingo. Entonces ingresa al hogar Montessori con 2 años, donde permanece hasta los 6. Pasa al Colegio Primaria Montessori de Santo Domingo, donde cursa hasta el 6º grado. Súper tranquilo como era su papá. No le tenía miedo a nada. Se lanzaba algo, tenía seguridad igual que yo. Todo el mundo me decía que yo era medio atrevido. José Rafael encabezaba las actividades de sus compañeros. Era un estudiante promedio, disciplinado, educado y respetuoso, y sobre todo, muy alegre. Era muy inquieto. Y si le llamaban la atención, él Travieso como todos, su materia favorita, las matemáticas. Era un niño que yo veía en él un futuro arquitecto porque hacía las cosas, en matemáticas era excelente en mi materia, le gustaba hacer las cosas bien, imitaba esas gráficas de estadística tan lindas que yo la enseñé a todo el mundo en el curso porque el único que lo trajo ese día fue él y también ella, que tuve que mostrarse a sus compañeros para que vean lo que José Rafael hizo. Hay muchas cosas que se me olvidaron decirte antes de que te fueras, y pienso que este es el mejor momento para decirlas. Me hubiera gustado tenerte como hermano, para poder pasar más tiempo junto a ti. Nunca te dije que te quería mucho, y que admiraba en ti lo espontáneo y complaciente que eras con todos. Siempre me llamó la atención que a los 9 años él escribiera una carta a su maestra y le dijera: Eneida, te quiero mucho y te ayudaré mucho. Yo seré un buen estudiante. José Llenas, 21 de septiembre del 93. Su itinerario de estudios era apretado, de 7:30 a.m. a 2 p.m. en el colegio. Los lunes y miércoles tenía inglés y natación, los martes y jueves computadoras y los viernes baile. Participaba en el coro del colegio y tocaba flauta. Además estudió música y karate. Su pasión, la computadora. Que cuando la computadora tenía algún percance en el colegio, iban y lo sacaban de la clase para que la arreglara. Le gustaba mucho y disfrutaba mucho esa parte de la tecnología de computadora. Era precioso, primero, y que siempre lo voy a seguir queriendo. Fue mi compañero en muchas ocasiones, excursiones a caballo, porque mientras fueran deportes le gustaban toda clase de deportes. Él era atrevido, pero no osado. Se montaba en un caballo, se montaba en una motocicleta, se montaba en un wave runner, se montaba en un velero, se montaba con su primo, con su tío en una lancha, en un bote. Todo aquello que fuera una actividad deportiva para él, eso era la número uno. Tenía un temperamento alegre, a pesar de ser también muy travieso, muy inquieto, con mucha imaginación. Ese día de su primera comunión fue un día importante para él. Yo creo que sí. Primeramente también en la parte del momento que recibe la hostia, la comunión. De ahí en adelante fue como un acontecimiento que no sé realmente qué significó para él, porque a partir de ese momento empezó a llorar mucho y no controlaba sus lágrimas.
En la misma ceremonia se le ve llorando. En la misma ceremonia y aún haber terminado la ceremonia después en la casa también siguió así. ¿Cuántos años tenía ahí? 10 años. Querido, te vi batallando en el mundo, que Willis ha matado el mundo. Y te dio un chance y cuando te recibes, tú antes de compasión, a me muerto de también te pido, me ayudes a controlar, podemos hacerlo. José Rafael, a través del colegio, realizaba acción social, alfabetizaba a niños en Pantoja en la escuela Fe y Alegría. Allí también lo recuerda. Era bonito, amable. Él llevaba un libro para la escuela. ¿Cómo lo recuerda? Con un gran corazón, un alma muy noble. Como yo le dije a mi hija, a raíz de todo, éramos una mesa de 4 patas, estamos cojos. Era un hueco donde 4 llenaban una cuarta parte, nos falta esa cuarta parte. Pero creo que con toda esa bondad que él tenía en el alma, con todas esas demostraciones de cariño que daba, con todos sus defectos como lo tenemos todos, su virtud eran muchas más. Y nada, no hay forma de describirlo. Es algo que jamás lo olvidaré. O sea, es un pedazo de mi alma que se fue. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tus divinas. En medio de la desaparición de José Rafael Llenas Aybar, su primo María José se integró a la búsqueda de él, sin levantar sospechas en un inicio. Sin embargo, el curso de investigación dio un giro decisivo cuando en la escena del crimen fue hallado un fragmento de cuaderno que contenía el nombre y número telefónico de una supuesta novia de Moliné. Ese hallazgo permitió a las autoridades seguir la pista que conduciría directamente a los responsables. Tras ser detenidos, María José y Moliné terminaron confesando su participación en el secuestro y asesinato del niño. Él apuñaló al niño en la espalda muchas veces. Y después, pila de veces. Las evaluaciones psicológicas revelaron que María José no presentaba trastornos psicóticos ni desconexión con la realidad. Por el contrario, mostraba una función intelectual elevada, lenguaje fluido y coherente y una actitud colaboradora. Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad emergía un perfil inquietante. Una personalidad conflictiva marcada por la angustia, la baja autoestima y una fuerte tendencia al encubrimiento. Llamaba la atención su frialdad emocional. Hablaba de los hechos sin mostrar un arrepentimiento auténtico, con una especie de anestesia afectiva propia de rasgos antisociales. Asistencia de Redondo a todo con frialdad y sin mostrar una auténtica arrepentimiento. Es la frialdad de sentimientos, la anestesia, por decirlo de un modo gráfico, sentimental, de la personalidad antisocial que antes en la psiquiatría antigua se llamaba psicópata o antisocial pura y simplemente. En el caso de Juan Manuel Moliné Rodríguez, los estudios descartaron psicosis, pero evidenciaron una personalidad con rasgos psicopáticos, frialdad emocional y una visión distorsionada de los valores humanos. Mostraba una vida interior oscura, fría, solitaria, desesperanzada, sin reconocimiento del valor humano de los otros, orientado hacia el disfrute de los placeres físicos y por otro lado presentaba una personalidad nihilista y agresiva. Si todo el mundo tiene un interés, todo el mundo es frío, todo el mundo va para su lado, es egoísta, no tiene compasión con los demás.
Juan Manuel Molines Rodríguez recuperó su libertad el 5 de mayo del 2016, tras cumplir 20 años de prisión que le fueron impuestos. Su salida se produjo a las 2:25 de la tarde desde el Centro Correccional de Najayo. A su salida de prisión, Molines habló con la prensa y esto fue lo que dijo. Yo quiero pedirle perdón una vez más a la familia del niño. Yo quiero pedirle perdón a la sociedad porque yo actué de una manera equivocada en una época en que yo era un adolescente y mi falta de experiencia me traicionó. Mientras Mario José cumplía su condena, su vida continuaba avanzando tras los muros. Durante esos años, se graduó de una licenciatura en Derecho, mantuvo una relación sentimental de la cual formó una familia y tuvo 2 hijos. Luego de este recuento queda la pregunta, la inquietud de cómo puede uno aliviar la tensión que hay en el derecho de la justicia, de la pena cumplida, al derecho de la sociedad a no olvidar. Carlos Salcedo nos responde cómo podemos manejar esto. Buenas noches. Buenas noches, Nuria. Los jueces respondieron adecuadamente, conforme a la gravedad de los hechos. Impuso una sanción, la máxima, de 30 años de prisión y esa prisión fue cumplida. Y lógicamente la sociedad impulsó también, colaboró para que eso finalmente fuera el resultado, pero eso no implica que aplicado el derecho, la sociedad olvide. El derecho al no olvido, precisamente, no solamente por la disuasión ante otras personas que pudieran intentar hechos similares, sino también esta misma persona, aun cuando se rehabilite, se reinserte a la sociedad como establece la Constitución de la República, eso no implica que la sociedad, cuando lo vea, o la sociedad frente a su salida de la cárcel, finalmente vaya a olvidarlo. Ese es un derecho. Un crimen que no solo arrebató una vida, sino que dejó una marca imposible de borrar. La condena ya se cumplió y la justicia, en términos legales, cerró su ciclo. Pero la memoria no prescribe, porque mientras algunos rehacen su vida, hay un vacío que permanece intacto. El caso de José Rafael Llenas Aybar no es solo un expediente cerrado, es una herida abierta que la sociedad dominicana no podrá olvidar. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muy buenas noches.